Perfecto, entonces vamos a dar inicio en esta noche con el estudio con el hermano Ever. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado teniendo acerca del libro de Ezequiel. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver un momento. Listo. Entonces, estábamos en Ezequiel, capítulo 37. La semana estábamos viendo acerca de la visión que tiene Ezequiel, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y donde le mostraba un valle donde estaban totalmente lleno de huesos, y decía que no solamente eran huesos, sino que estaban secos, y además de estar secos, dice que estaban secos en gran manera. Entonces, dando de ilustrar el cuadro de desolación y de muerte que estaba viendo Ezequiel en ese momento, Dios le pregunta si él creía que, que podrían llegar a vivir esos huesos. Obviamente en la lógica humana, la lógica nos diría que no, que es imposible que huesos vuelvan de nuevo a la vida. Todavía cuando una persona se puede decir que está clínicamente muerta, con desfibriladores o con, o con masaje cardíaco, en muchas ocasiones se le puede volver a la vida, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando los minutos que haya pasado antes, desde que el corazón se detuvo, no sean muy largos. O sea, si ocurrió en el momento, usted tiene la oportunidad de poder revivir a esa persona, pero obviamente después, qué sé yo, de un tiempo, pongámoslo, incluso no tanto que lleguen a convertirse en huesos, digamos, un día después, por más masaje cardíaco, por más que usted lo lleve a un hospital, esa persona no podrá volver a vivir. Y eso, como decir, en el contexto de nuestros días. Ahora imagínense en el contexto de los tiempos de Ezequiel. Y obviamente en este contexto de que ya son huesos y que dice que ya estaban secos y secos en gran manera, o sea que ya había pasado muchísimo tiempo desde que habían muerto. Lejos de él apelar a la lógica humana o a la naturaleza, él lo que apela es a Dios. Él dice, Señor, usted es el que sabe. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque de manera natural eso era algo imposible, o aún en sus propios medios, para un hombre era imposible hacer revivir a este tipo de huesos, sabía que Dios podría hacerlo siempre y cuando Dios así lo quisiera. Entonces, no solamente era si Dios podía o no podía hacerlo, era si Dios quería hacerlo. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. El hecho de que Dios pueda hacer algo no quiere decir que Dios deba hacerlo. Dios es soberano y Él puede decidir si hacer algo o no. Por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de que tal vez hay personas que se acercan a Dios porque tienen algún problema y dicen, mira, es que yo realmente llevo tiempo sin querer nada con Dios, pero ahorita, qué sé yo, mi madre, mi padre, mi esposa, mi hijo sufrió un accidente y está en el hospital y vengo a ustedes, tal vez alguien de la iglesia dice, y vengo a usted porque yo sé que usted conoce a Dios, entonces quiero que Dios haga algo al respecto. Y en muchas ocasiones se cae el error de decirle, no, 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 acérquese a Dios, vamos a estar orando y usted va a ver cómo Dios va a sanar a esa persona.
¿Tiene Dios el poder de sanar a esa persona? Por supuesto que lo tiene. ¿Tiene el poder de incluso curar un cáncer? Por supuesto que lo tiene. Ahora, lo que deberíamos preguntarlo es, ¿y quiere Dios hacerlo? Porque Dios de poder puede, pero otra cosa es que Él quiera hacerlo. Y Él es soberano. Y en muchas ocasiones se nos olvida eso, que Él es soberano y que Él puede decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces aquí, Ezequiel no estaba apelando a si Dios podía o no podía. Él estaba apelando a si Dios era quien quería. Por eso él le dice, Señor, este, tú eres quien lo sabe, lo dice en el versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? Y él vea que él no responde, claro que vivirán, Dios, porque tú eres todopoderoso y tú puedes hacerlo. No, él lo que le dice es, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces él apela a la soberanía de Dios. Es Dios, usted lo sabe. Si usted quiere hacerlo, estos huesos vivirán. Y si tú no deseas hacerlo, estos huesos no vivirán, sin importar lo que él haga. Entonces, muchas ocasiones ignoramos eso. En, tratamos de apelar al poder de Dios en lugar de apelar a la soberanía de Dios. Y nosotros debemos siempre tener en cuenta eso. Dios es soberano. Si lo tomamos en cuenta, digamos, con todo eso que ha pasado del COVID, le puedo asegurar que miles de iglesias alrededor del mundo, para este año, desde el año pasado, tenían para este año un montón de planes. Digamos que eran planes nobles, eran planes tal vez de evangelizar, eran planes de, de tal vez abrir centros de estudio, eran planes de tal vez ayudar a comunidades y de todo. Y quizás en nuestra humanidad dimos por hecho de que todo eso se iba a dar porque eran planes nobles y planes que estaban acordes a la palabra de Dios. Entonces muchos decían, por supuesto, ese sí es evangelismo, es un proyecto de evangelismo, ¿cómo no va a estar Dios de acuerdo con ello? Por supuesto, es un plan para ayudar a X comunidad, ¿cómo Dios no va a estar de acuerdo? Por supuesto, es un plan que vamos a abrir un centro de estudios de la Biblia o vamos a abrir un seminario. Por supuesto, ¿cómo Dios no va a estar de acuerdo? Y muchos, estoy seguro, dieron por hecho de que eso iba a suceder. Y Dios prácticamente mundialmente les dijo no, porque yo digo que no. Y no se dieron. Entonces muchas veces, sin quererlo, pecamos un poco de soberbia. Y cuando ya nos lo decía la palabra de Dios, que decía, vamos, aquellos que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y haremos esto y aquello, cuando no sabes qué va a ser de sí el día. Cuando deberías decir, si Dios quiere, y no usarlo como una muletilla, iremos y haremos esto o aquello. Pero sin embargo, en nuestra soberbia, muchas veces sacamos a Dios de la ecuación y damos por un hecho de que Dios tiene que apoyar nuestros planes. Y no es así. Entonces, en un solo versículo aprendemos mucho acerca de Ezequiel y acerca de Dios. Entonces, y lo sabemos en esa precisa frase que dice Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué podríamos hacer para el siguiente año? Deberíamos decir, Señor, tú lo sabes. Mi Si está hermano, en tu voluntad, podríamos hacer esto o aquello. Sí, mi hermano.
También podemos recordar cuando Pablo quería ir a Asia a evangelizar y el Señor no se lo permitió, porque Pablo quería ir a tal lugar a compartir de Cristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo negó, que más bien él tenía que ir hacia Macedonia. Entonces, igualmente, aunque Pablo tenía una intención espiritual, aún así no era la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, aún dentro de los planes que nosotros podamos hacer para el Señor, pero si no es Dios el que nos está conduciendo, pues su mano no nos va a guiar donde nosotros queramos, sino donde Él mejor le plazca, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, es muy buen ejemplo. Precisamente con Pablo andaba predicando el evangelio y hubo un cierto lugar en que el mismo Dios no lo dejó ir a predicar el evangelio. Y cualquiera dice, pero ¿cómo Dios? Pero es que va a ir a predicar el evangelio, es que va a ir a hacer algo bueno. Bueno, pero es que no está en la voluntad de Dios. Por más nobles que sean nuestras intenciones, siempre deben estar acordes a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Entonces, por eso decía, siempre hay que tener mucho cuidado con muchas personas que le dicen, ve, sobre todo con personas inconversas, no, vuélvase a Dios, búsquelo y va a ver cómo sus problemas se resuelven, búsquelo y va a ver cómo Dios va a sanar a su hijo, cómo Dios va a salvar la vida de su padre, de su madre, y puede que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llegamos con esas palabras a esa persona y resulta que esa persona que estaba enferma no se curó, o esa persona que estaba entre la vida y la muerte murió, o que los problemas no se solucionaron, sino que se empeoraron, entonces, ¿qué pasa? Que la persona se siente engañada y con justa razón, porque fue engañada no por Dios, no por su palabra, fue engañada por nosotros, haciéndole creer que iba a suceder algo que el Señor no había dicho. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces debemos tener cuidado con ello, de decirle a esa persona, mira, es que tengo un hijo enfermo o así, decirle, vea, yo no le puedo asegurar de que Dios va a salvar la vida de su padre o de su madre. Lo que le puedo asegurar es que si su padre o su madre o su hijo creen en Dios, le puedo asegurar que Dios salvará su alma. Eso es lo que en la Biblia nos da la autoridad de poderle asegurar a esa persona. Que así como le decían al siervo de Dios, el mismo siervo de Dios decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era lo único que el siervo de Dios le podía asegurar a esa persona, si es que creía. Es lo único que nosotros podemos asegurarle a las personas. Entonces, habla de cómo, de manera simbólica, la nación estaba muerta, porque ya habíamos visto que iba a ser llevada cautivo, iba a estar desolada la tierra, y como Dios les promete de que Dios iba a restaurar de esa nación muerta, Dios iba a volver a traer a la vida, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Dios iba a volver a revivir a esa nación. El aspecto físico, porque literalmente la nación estaba muerta. En el aspecto espiritual, porque también estaban muertos en sus pecados. Y como Dios, por medio del Mesías, de nuevo les iba a poder dar vida por medio de su espíritu. Habíamos visto también cómo Ezequiel les predica. Dice que incluso empiezan a formarse los tendones, los músculos, pero aún así no había vida en ellos. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Espíritu Santo de Dios entró en ellos. Hasta ese momento es que había vida dentro de ellos, igual como con Adán. Dios formó el cuerpo de Adán del polvo
Que de hecho la palabra Adán viene también de Edom, y de Edom los edomitas, y que habíamos visto de Esaú, que significa rojo. Entonces también Adán, la palabra significa rojizo. Entonces nada más como a manera de curiosidad, muchos creen que Adán era como de piel especie de rojiza o, o morena, y que posiblemente el barro que lo formó también era rojo. Pero Dios fue que forma a Adán del polvo y de todo, forma su cuerpo, pero aún no había vida en él. Es hasta el momento en que Dios sopla en él aliento de vida, es que él vuelve a la vida. Igual las personas, por escuchar solamente la palabra de Dios y no aceptarla, no quiere decir que van a vivir eternamente. Tienen que escuchar la palabra de Dios y aceptarla. Y es en ese momento que el Espíritu Santo entra en ellos, en ese mismo momento, y les da vida. Entonces no es que, mira, yo con ir todos los domingos a la iglesia, con escuchar la palabra de Dios ahí por, por radio, con eso es suficiente y con eso voy a ser salvo. No, si usted esa palabra que no escuchó, nunca creyó en ella, usted no va a ser salvo y por lo tanto usted no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no tiene la vida que proviene de Dios. Hay, como decíamos, que si el siervo de Dios tiene que creer. No dice, escucha la palabra del Señor y serás salvo tú y tu casa. No dice, cree. Entonces, igual es importante porque es por la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si esa persona no cree en esa palabra, de nada sirve. Entonces, vemos cómo el Espíritu de Dios entra en ellos y de nuevo vuelven a la vida. Dios les dice que él iba a abrir esos sepulcros. Eso también es parte del cumplimiento espiritual y literal que va a ocurrir en tiempos del Mesías, de que él va a traer a la vida a todos los que estaban muertos y de nuevo van a estar de nuevo con vida. Y les dice, pondré el espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces llegamos al versículo 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. De nuevo, recuerden que la nación está la parte sur, menciona tribus entre Judá y Benjamín. La más prominente o la más importante era Judá. Y en la parte norte de la nación de Israel, al igual que en el sur, la parte más importante era Judá, en la parte norte se menciona a Efraín. Ahora, Efraín no es de los 12 hijos de Abraham, digo, de Jacob, perdón. Efraín no es de los 12 hijos de Jacob. Efraín es hijo, precisamente como dice ahí, de José. Entonces, ¿por qué es que a Efraín, que es hijo de José, José sí es uno de los 12 hijos de Jacob, que después Dios le puso por nombre Israel? Entonces, ¿por qué se está nombrando a Efraín? ¿Y por qué es que en otras ocasiones, en partes de la Biblia, se menciona a Efraín como tribu
o se le da tanta importancia a Efraín si Efraín no es de los 12 hijos de Israel? Efraín, por decirlo así, es el nieto de Israel, el nieto de Jacob. Recuerden que Jacob e Israel son la misma persona. Dios después le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia a Israel. Que siempre hemos escuchado, las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Israel. Entonces, ¿por qué se menciona a Efraín o por qué se le da tanta importancia a Efraín? Si Efraín no es de los 12 hijos de Israel, sino, por decirlo así, es el nieto de Israel, por parte precisamente de José, que es el que se habla acá. Entonces, ¿por qué es que en muchas ocasiones a la tribu del sur se identifica con Judá? Pero Judá sí es de los hijos de Israel y sí es una de las dos tribus. Y entonces, ¿por qué con las 10 tribus del norte se les asociaba con Efraín, que ni siquiera era de los hijos de Israel? Entonces vamos a ver precisamente un poco de los acontecimientos por los cuales Efraín llegó a tener tanta importancia. No solamente en esto que estamos leyendo de Ezequiel, sino cuando usted lea en otras partes de la Biblia y que se mencione la tribu de Efraín y que se mencione a Efraín representando a la nación, usted sepa por qué es que pasó por qué pasó esto. Y aparte, recuerden, el primogénito de Israel, el primogénito era el primer hijo en nacer, el que era el que tenía derecho a la herencia y el que era el hijo principal o el más importante, el Rubén. Y entonces uno piensa, entonces, ¿por qué es que a las 10 tribus de Israel no se le identifica con Rubén, que era el primogénito, que era el más importante? ¿Por qué es que se le está identificando con Efraín? Entonces vamos a ir a Génesis. De hecho, cuando estábamos estudiando Génesis hace mucho, no llegamos acá. Entonces, por eso es que lo voy a mencionar ahorita. Nosotros íbamos llegando, si mal no recuerdo, cuando los hermanos habían vendido a José a los madianitas. Por ahí habíamos quedado cuando estábamos estudiando en su ocasión el libro de Génesis. Entonces no habíamos llegado a esta parte, entonces por eso quizás muchos no la sepan o no la esté muy explicada. Resumen, recuerden, José es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto. En Egipto Dios lo hace la persona más importante después de Faraón. Ocurre una gran hambruna en toda la tierra. Debido a la hambruna, los hermanos de José, los otros hijos de Israel, tienen que viajar hasta Egipto por grano, porque se habían dado cuenta que en Egipto sí había granos para comer, que precisamente había sido por obra de Dios a través de José. Entonces ahí se reencuentran, ocurre la reunión con sus hermanos, Israel o Jacob es traído desde su tierra hasta la tierra de Egipto, y aquí es donde estamos. Sucedió después de estas cosas, todo eso que él les acaba de decir, que dijeron a José: y aquí tu padre está enfermo. Y él, José, tomó consigo a sus 2 hijos. Los 2 hijos de José eran Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, que es Israel, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Él ya estaba muy viejo, entonces estaba acostado en su cama, entonces ahí como que se trató de enderezar y sentarse ahí sobre la cama. Y dijo a José, esto es lo que le dijo a Jacob
oh Israel, a José. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, vea lo que le dice, lo importante, vea lo que le dice Jacob a José acerca de los dos hijos, acerca de sus nietos. Acerca de Efraín y Manasés dice, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son. Dice, ahora tus dos hijos, ahora son míos. Por decirlo así, mis nietos van a dejar de ser mis nietos y ahora van a ser mis hijos. Entonces era como una especie de adopción lo que estaba haciendo Jacob con sus dos nietos. Entonces le dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son. Tal vez alguien dice, no, es que eso es interpretación suya o es algo que está interpretando. No, y lo aclara. Jacob lo aclara. Ellos son míos como Rubén y Simeón serán míos. ¿Quiénes eran Rubén y Simeón? Eran hijos de Jacob. Entonces dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Ahí dice, ya, como diciendo, de familia más, esos son hijos, son mis hijos. Todos los que tenga después de ellos, ya esos sí son suyos. Ya todos los que engendre, ahí sí, esos van a ser suyos, esos van a ser mis nietos, pero Efraín y Manasés van a ser míos, igual como lo son Rubén y Simeón. Dice, y por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua de tierra, viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y usted dice, ay, pero se echa, como dicen popularmente, se echa toda esa hablada y de pronto dice que quiénes son esos dos que están enfrente, que eran precisamente Efraín y Manasés. Bueno, aquí más adelante lo dice, es que en ese momento, ya de lo viejo que está Israel no puede ver. Israel le dice estas palabras a José, pero no sabe que esos dos siluetas que él ve delante de él son precisamente Efraín y Manasés de quienes él estaba hablando. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, estaban posiblemente muy pequeñitos y estaban ahí como ahí a la par de sus piernas cuando él estaba de pie, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, que es a la izquierda de Israel, porque estaban de frente. Obviamente, si se están viendo de frente, la derecha de José va a ser la mano izquierda, va a estar al lado izquierdo de Israel. Entonces dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él.
y había una razón para que él los acomodara así. Israel lo que quería era bendecir precisamente a los hijos de José. La bendición principal debía hacerse sobre el primogénito de José y se hacía con la mano derecha. Entonces José dijo, ok, mi primogénito es Manasés, entonces voy a ponerlo al lado de la mano derecha de mi papá para que él lo bendiga. Efraín, que había sido el segundo en nacer, como no es el primogénito, entonces voy a ponerlo del lado izquierdo de mi papá para que él lo bendiga con su mano izquierda, porque él no es el primogénito, sino que es el segundo. Entonces dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Por qué lo hace así? Porque dice, mi papá ahorita no puede ver bien. Entonces, para que no se le dificulte a la hora de hacer la bendición, voy a facilitarle el trabajo, y entonces le voy a poner el primogénito a la mano derecha de él, y el segundo en nacer, que es Efraín, voy a ponérselo al lado izquierdo. Y así no tiene problemas con el no poder ver. Entonces Israel extendió su mano derecha para bendecir al primogénito, pero en lugar de ponerla sobre la cabeza de Manasés, que estaba al puro frente, nada más era estirar el brazo, dice que la puso sobre el lado de Efraín. O sea, él mismo cruzó la mano al otro lado. Él cruzó su mano derecha hacia el lado izquierdo y la puso sobre Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. O sea, él cruzó las manos. En lugar de extenderlas y ponerlas en el orden correcto, él al propio cruzó las manos, colocando así sus manos adrede. Ahí dice adrede, o sea, lo hizo a propósito, no fue que se equivocó. Y tal vez José pensaba, de ahí tras de que está ciego, todavía como que ya le está fallando la cabeza, porque no está haciendo la bendición en el orden correcto. Tal vez pensaba José, se lo traté de hacer lo más fácil del mundo, que nada más era estirar la mano y llega y me cruza las manos, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió, o sea, le agarró la mano, asió la mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, como diciendo, vea, mi tata se está equivocando. Yo se los había puesto en orden. La mano derecha tiene que ir sobre la cabeza de Manasés. Y usted la cruzó y se la pone a Efraín para bendecirlo. Él no es el primogénito. Entonces le quiso cambiar la mano a como tenía que ser, diciendo, no, usted se está equivocando. También él vendrá a ser un pueblo, como diciendo, no se preocupe por Manasés, por el primogénito. Él también va a ser un pueblo grande y será también engrandecido, pero su hermano menor, que es Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones.
Nada más demos un chancecito, porque yo creo que tal vez el hermano Ever tiene fallos con el internet. Entonces vamos a darle un toquecito y seguro se le fue tal vez la conexión. Vamos a darnos unos segunditos, voy a poner pausa. De que se fuera el... Estábamos viendo que Israel había intercambiado el brazo adrede, entonces en vez de colocar la mano sobre Manasés, colocó la mano sobre Efraín. Entonces habíamos quedado en ese punto. Ok, perfecto. Entonces, a ver. No se va el internet en todo el día y se va justamente ahora. Entonces, vamos a ir el 20. Dice, los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Entonces, si mal no recuerdo, lo que les iba a decir es que no nos extrañáramos porque esto ya había pasado antes. Ismael era el primogénito de Abraham, Isaac fue el segundo en nacer. Sin embargo, Isaac pasó a ser el primogénito en lugar de Ismael. Después, con Isaac, también tuvo a Jacob y a Esaú. El primogénito era Esaú, pero sin embargo, quien recibió la bendición fue Jacob, que fue el segundo al nacer. Y aquí está pasando igual. En lugar de ser Manasés, recibir la bendición principal, quien la recibió fue Efraín. Dice, y dijo Israel a José, aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os haré volver a la tierra de nuestros padres. Y vean lo que le dice a José, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces igual aquí, no solamente con Efraín y con Manasés, sino que el mismo Israel le está dando más importancia a José que en lugar de a Rubén, que era el primogénito. Entonces, en lugar de ser Rubén el primogénito, ahora la importancia se la está llevando José. Y ahora, ¿por qué pasó esto? Porque entonces Dios le quitó porque Israel le quitó esa importancia a Rubén como primogénito y se la está dando a José. En Génesis 35, 22, se nos narra un acontecimiento que ocurrió con Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? Dice, fue Rubén, dice, y durmió con Bila, la concubina de su padre. Ahí durmió con Bila, igual, le hemos hablado, es un eufemismo, no es que él le dio mucho sueño. Bila era precisamente la madre de uno de los hermanos de Rubén, de precisamente de Dan y de Neftalí. Bila era la sierva de Raquel. Si ustedes recuerdan, en aquella pelea de hijos que había tenido Raquel y Lea, que entonces como Lea tuvo hijos, entonces después Raquel le dijo a Jacob, duerma con mi sierva, por decirlo así, con mi sirvienta, y tenga usted hijos con ella. Israel quejándose, ¿verdad? No, ¿cómo voy a yo tener sexo con su esclava? No, 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 yo soy su esposo, ¿cómo voy a caer en eso? Él ni lerdo ni perezoso, se acostó con Bila y tuvo a Dan y a Neftalí. Entonces Bila, por decir, era la mamá de dos de los medios hermanos de Rubén. Y dice que Rubén
en un momento llegó y durmió con Bilha, tuvo sexo con ella, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. O sea, no fue que eso se hizo escondidas y nadie se dio cuenta, no, el mismo Israel se dio cuenta que su hijo había dormido con Bilha, que también Israel había dormido con Bilha y que de ahí habían salido Dan y Neftalí. Entonces Rubén tuvo sexo con la madre de sus medios hermanos. Y como les dije, y aparece ahí, Israel se dio cuenta de esto. Entonces, en el capítulo 49, empieza Israel, como ya se nos dijo que iba a morir, empieza a hablar acerca de sus 12 hijos, bendiciones, acerca de lo que va a pasar con ellos, etcétera. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Como digo, todo eso eran privilegios que tenía el primogénito. Impetuoso como las aguas, pero le dice, no serás el principal. ¿Y por cuál razón? Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Eso subirse al lecho de tu padre o a la cama de tu padre, no era que se había subido a la cama y le había desacomodado las colchas y se había enojado Israel, no, se refiere precisamente a ese evento en el cual él se acostó o tuvo sexo con Bilha. Entonces te envileciste subiendo, dice, a mi estrado. Entonces, con esto ya entendemos por qué fue que pasó esto que acabamos de leer, de por qué Dios ahora, por qué Israel ahora le está dando importancia a José y de sus dos hijos, de los hijos de José, que ahora, por decirlo así, José es el principal, y de los dos hijos de José, el principal es Efraín. Esto también se nos vuelve a mencionar en Primera de Crónicas, capítulo 5, el versículo 1. En Crónicas se nos empieza a narrar precisamente acerca de los descendientes de cada tribu. Curiosamente, voy a devolverme un poquito nada más para que veamos. Curiosamente, esta descendencia empieza con Judá, cuando debía ocurrir de que las descendencias empezaran con el primogénito. Y no empiezan con el primogénito, que es Rubén. Y uno dice, bueno, sí, es que a Rubén le quitaron el asiento principal y se lo dieron a José. Pero sin embargo, tampoco está empezando con José. Está empezando con Judá. ¿Y por qué razón? Porque Judá, a pesar de que no era ni el primogénito principal, ni el primogénito sustituto como fue José, Judá llegó a ser una de las tribus más importantes de Israel porque de él iba a nacer el Salvador. Igual, para los que estudiamos, cuando estudiamos Génesis, nos habíamos dado cuenta que Judá también era una fichita. Como en una ocasión incluso se acostó con su nuera, o sea, con la esposa de su hijo, y lo hizo porque la confundió con una prostituta, que tampoco es de justificación, diciendo, no, es que de ahí yo creí que era una prostituta. Bueno, ¿y qué tiene que andar haciendo uno de los hijos de Israel acostándose con prostitutas? Igual, esa es otra historia
Pero como le digo, también esto nos ayuda a ver de que Dios no eligió a gente perfecta. La Biblia dice que a lo menospreciado del mundo y a lo vil escogió Dios. Entonces, precisamente Judá, aunque ni era el primogénito principal ni el primogénito sustituto, llegó a ser una de las tribus más importantes de Israel. Y de hecho, por eso es que se le identifica también a Judá con el reino del sur. Entonces, aquí empieza con los descendientes de Judá. Después sigue con los descendientes de Simeón. Y ya aquí en el 5, el escritor de Crónicas nos hace la aclaración del por qué él no empezó esa descendencia con Rubén. Porque cualquiera se decía, un momento, porque usted la descendencia no la está empezando con Rubén, que es el primogénito. Bueno, entonces él hace esta aclaración. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. Y ahora, ¿a cuál de esos dos hijos de Israel que se nos narra aquí fue el que se le dio el puesto principal? Precisamente a Efraín. Y se nos dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. O sea, Judá llegó a ser el más importante de todos. Y el príncipe de ellos. Más el derecho de primogenitura fue ¿de quién? Fue de José. De hecho, también en Hebreos se nos narra acerca de eso. Para que tal vez muchos no lo han escuchado acerca de esto, acerca de Efraín, por qué se le da tanta importancia, para que vean que no es algo inventado o que es la interpretación de alguno, decir, no, eso de que Efraín y Manasés iban a ser míos, no significa que iban a ser hijos de Abraham. No, ya la Biblia, como hemos visto, ya nos lo aclaró. Dice, por la fe, Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José, dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces aquí también se nos está hablando de ese evento importante, de cuando bendijo precisamente Jacob, precisamente a los hijos de José. Y ya para terminar, que precisamente cuando se dividió el reino, que fue con Jeroboam, entonces, yo les había hablado, muere Salomón, empieza a gobernar en lugar de Salomón su hijo Roboam. Salomón precisamente se había hecho de tanto dinero, no solamente por la bendición de Dios, sino que él había buscado también sus medios para hacerse de su fortuna. ¿Y cómo lo había hecho? De la misma manera que está haciendo el gobierno y que hace muchos gobiernos. ¿A punta de qué? A punta de impuestos. Entonces, para mantener precisamente ese estilo de vida que tenía Salomón, ahogó en impuestos al pueblo precisamente para poder pagar sus lujos. Cualquier semejanza con el gobierno actual de que use los impuestos para pagar los lujos de los demás arriba es pura coincidencia. Entonces, cuando muere Salomón, el pueblo pensó, bueno, al fin ya no está Salomón
ahora está su hijo, vamos a pedirle que nos rebaje los impuestos. Que se parece al nombre al otro, a Jeroboam. Roboam es el hijo de Salomón. Entonces le dicen, Roboam, por favor, bájele los impuestos al pueblo. Va a ver que si usted trata bien al pueblo, el pueblo por decirlo así, con los amigos con los que se había criado desde chiquillo. Dice, mira, es que el pueblo me dice que les quite el yugo de impuestos que le estoy poniendo, que los trate mejor. ¿Qué es lo que hago? Como diciendo, ¿qué hago? Mis compas. Y los amigos lo que le aconsejaron, dicen, no, no, ¿qué va a estar tratando usted bien al pueblo? Más bien, trátelos peor, trátelos con más dureza. En lugar de bajarle los impuestos, súbaselos más para que ellos se den cuenta quién es usted. Y entonces que él sigue el consejo de sus amigos y le sube los impuestos al pueblo y más bien los amenaza de que los va a tratar peor que los trataba su padre Salomón. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se alzó en huelga y dijo, bueno, pues a ver con qué pueblo gobierna, porque nadie lo va a apoyar a usted. Igual, cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Entonces, ahí se dividió el pueblo. Entonces, Dios le da a Jeroboam, este otro personaje que aparece, le dice Dios, le voy a dar 10 tribus, ande en mis caminos y yo voy a hacer su casa como la casa que hice con David, refiriéndose no a una casa física, sino refiriéndose a su herencia. Ande en mis caminos, pórtese bien y va a ver cómo yo lo voy a bendecir a usted, Jeroboam. No le voy a quitar todas las tribus a Roboam por amor a David, no por amor a Roboam, no por amor a Salomón, sino por amor a David. No le voy a quitar las 12 tribus. Por amor voy a dejarle a Judá. ¿Qué pasó? Que Jeroboam tuvo la genial idea de que para que el pueblo no tuviera que ir a adorar al templo de Jerusalén, que estaba en Judá, que estaba en el sur, dice, no, 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 es que el pueblo se va, al estar tanto yendo a adorar a Dios en la región sur, donde está Roboam, después es capaz que me traicionan. Entonces tiene la genial idea de hacerse 2 becerros de oro y que no tengan que ir a adorar a Dios, sino que adoren a esos becerros en la parte norte. Entonces dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Entonces, como le dije, ya aquí se nos narra precisamente la importancia que está teniendo Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín llegó a crecer muchísimo. Tanto Efraín como Manasés, estas 2 tribus que pertenecen a José, llegaron a crecer enormemente y sobre todo Efraín, y más con la bendición que ya le había dado precisamente Israel a Efraín. Entonces llegó a convertirse en, por decirlo así, la tribu principal y en ella precisamente estaba, por decirlo así, la capital principal del reino del norte en ese momento. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí
y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, otra vez, en lugar de pedirle consejo a Dios, le pide consejo, en este caso Jeroboam, a los que tenían la par, que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel. Betel quedaba precisamente en Efraín, y el otro en Dan, que era una de los hijos de Israel en la tribu de Dan. Y vean la ironía. Betel significa casa de Dios, y pone precisamente en el lugar que se llama casa de Dios, pone uno de esos becerros para que ellos le adoren. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Había la fiesta se había puesto para el pueblo, para que fuera a adorar a Dios en su templo. Y él lo que hizo fue agarrar esa misma fecha, solo que en lugar de ir a adorar a Israel, que fueran a adorar a estos becerros. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya es precisamente por esto que después Dios castiga a las 10 tribus del norte para que se los lleve el imperio asirio, y después castiga a Judá porque Judá empezó a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Y después castiga precisamente. Después, ya para terminar, después surgió un rey que se llama Omri, y Omri compró, dice, a Semer. Después pasan los años de todo, surge un nuevo rey que se llama Omri en las 10 tribus del norte, en Israel, y compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y a partir de ahí, Siria se transformó en la capital del Reino del Norte. Y por eso es que después vemos en el Nuevo Testamento que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. ¿Por qué? Porque los de Judá decían, no, es que los samaritanos, que en sí representaban a las 10 tribus del norte, ustedes son unos paganos. Ustedes adoraban a 2 becerros que hizo Jeroboam. Pero sin embargo, Judá también cayó en el mismo pecado. Y por eso también tiene más importancia la parábola del buen samaritano. Porque se trata de un samaritano, o sea, un pecador, un idólatra ante los ojos de los judíos, que ve a un judío junto al camino que había sido asaltado, y a pesar de que se trataban de enemigos, el samaritano le ayuda. Entonces, de ahí viene la pregunta de Jesús: ¿quién fue el prójimo de aquel hombre? La respuesta es incluso su enemigo. Porque ellos decían, no, es que nada más tengo que ayudar a mi prójimo. Entonces Jesús les refiere a esta parábola y les dice, bueno, su prójimo es incluso aquel a quien usted considera su enemigo. Y ya para terminar, cosa curiosa. Después, si usted lee en Apocalipsis, cuando se narran
los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, ahí no se narra a Efraín. Se aparece el nombre de Manasés. Y no aparece el nombre de Dan, que es uno de los hijos de Israel. Entonces no aparece ni Efraín ni Dan. Aparecen José y Manasés. ¿Y por qué Efraín y Dan no aparecen? Esta es la pregunta en la que muchas personas han surgido. ¿Por qué Efraín, a pesar de lo importante que se volvió, por qué Dan, a pesar de que es uno de las 12 tribus de Israel, por qué no se menciona en Apocalipsis? Muchos creen que es precisamente por lo que se narra aquí del pecado que hubo de Jeroboam. Que precisamente uno de los becerros estaba en Efraín y el otro de los becerros estaba precisamente en Dan. Entonces, que posiblemente por esa idolatría es que se les quitó ese privilegio. Nada más como para que lo vean en Apocalipsis capítulo 7. Se nos narran los 12,000 escogidos de cada tribu. Se nos narra Rubén. Rubén, dice Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. No se menciona a Efraín y no se menciona a Dan. Muchos creen que es posiblemente por ese evento que sucedió ahí. Entonces, hoy no avanzamos mucho de lo que estábamos leyendo de Ezequiel, pero era para que les quedara claro por qué es que está acá representando Efraín a la nación del norte. Y es precisamente por la importancia que había tenido Efraín en la nación del norte. ¿Y por qué es que se narra a José? ¿Y por qué es que se narra a Efraín? Entonces la otra semana vamos a ver qué es la profecía que hay, que le está hablando Dios a Ezequiel acerca de Judá y acerca de José. Y que él le está diciendo, agarre una vara va a representar a Judá y la otra vara va a representar a Efraín. Y que nos dice qué va a pasar con esas dos varas, o qué es lo que va a pasar con Judá y lo que va a pasar con Efraín, y qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Amén. Entonces, vamos a terminar acá. Espero que les haya quedado claro porque tanto acá como en otras partes de la Biblia se le da importancia a Efraín, a pesar de que Efraín no formaba parte de los 12 hijos de Israel. Entonces, pasamos con